Eso voy a partir con la presentación. Tú ya hiciste una introducción sobre Aladir, así que me lo voy a saltar. Pero bueno, decías por ahí que en el fondo, claro, Aladir se preocupa de promover el uso de las buenas prácticas de la tecnología, la regulación, etcétera, para poder proveer de agua potable. En realidad, más que agua potable, es agua en general para todas las industrias, y en este caso la minería, por supuesto, que es también de los focos centrales. Entrando al tema directamente, bueno, vamos a hablar de si el agua, si la minería necesita más agua, de dónde puede obtenerla, si se puede usar agua de mar, cómo se pueden contratar los servicios de provisión de agua y qué pasa con el medio ambiente. En la parte final me voy a concentrar porque por supuesto es un tema que dominamos mejor y tenemos tantas referencias que es importante hacerlo saber. Esto ya lo mencionaste. Quizá agregar que la Asociación Latinoamericana de Desalación es aliada de la IDA, de la Asociación Internacional, y también de otras como la Española, un país muy desarrollado en los temas de desalación y reuso, y también del Caribe, un lugar donde hay muchísima desalación, y probablemente tampoco lo sabemos. Lo importante de esto es que tenemos la información al día de lo que ocurre en todo el planeta respecto a estos temas. Por lo tanto, no existe ningún tema, por difícil que parezca, que no tenga respuesta cuando uno tiene acceso a la información más avanzada y más completa disponible en el mundo. Eso es algo que está al servicio, por supuesto, de todos los miembros de Aladir y de todos los aliados y de todas las personas que quieran conocer más respecto a estos temas. Así que eso lo dejo ofrecido. Bueno, ¿necesita más agua la minería? Por supuesto que sí. La minería del cobre, sobre todo, que es la que usa el 90% del agua, requiere mucha más agua. En general, la fuente actual está compuesta por 41% de agua subterránea, 30% superficial, 23% agua de mar y 6% adquirida a terceros. Probablemente esto ha aumentado un poco más respecto al agua de mar, ¿cierto?, en los últimos años, ya que este dato es de 2018, debería estar en torno a un cuarto del agua proveniendo del mar. Y como dijeron por ahí, el 2032 se espera que sea más del 50%, lo cual tenemos toda la confianza que se va a cumplir, si no más. En las minas se usa agua en distintos procesos, ¿cierto? Principalmente en la concentración, después la hidrometalurgia, pero también se usa bastante en la mina misma y en la fundición y la refinería. Y en otros usos varios, un 16%. Cabe mencionar que, por mi especialidad, al menos por lo que nosotros nos dedicamos, el agua también requiere tener ciertas características. No es solamente en la minería tener agua en abundancia o suficiente, sino que también es tener agua de distintas calidades. Y cada uno de esos procesos requiere agua de distintas calidades, y ahí entran las otras tecnologías de tratamiento para asegurarse que, además de tener la cantidad de agua necesaria, también se cuente con la calidad de agua necesaria. Por ejemplo, el agua de cátodo es un agua bastante pura, que tiene que tener menos de 5 ppm de cloruro, si no me equivoco. El agua, por supuesto, para los campamentos tiene que ser potable. Y así hay una serie de características que tiene que cumplir el agua, que a veces son desafíos bastante importantes cuando las fuentes de agua que existen no son de una calidad muy buena. En el caso del agua de mar, es un agua súper buena. Esto quizás no se menciona mucho, pero en general el agua que se desaliniza es un agua blanda. Es un agua que tiene un contenido de sales bastante bajo, por lo tanto es muy fácil trabajar con esa agua y es muy fácil convertirla en otras calidades de agua aún más exigentes, como podría ser un agua, por ejemplo, para generar vapor, o la misma agua para electrowinning, para la hidrometalurgia. Continuando con la presentación, bueno, vemos que las leyes también van cayendo, lo que hace que es necesario, en el fondo, procesar más material para obtener la misma cantidad de mineral. Eso, por supuesto, significa más agua. Por otra parte, sabemos que el concentrado, o que los sulfuros, requieren mucho más agua como make-up, como agua fresca, que la hidrometalurgia, como 3 a 4 veces. Y que cuando vemos que los yacimientos se van convirtiendo paulatinamente de óxido a sulfuro, entonces esta demanda de agua va aumentando, ¿cierto? A medida también que la demanda por cobre aumenta. Entonces, todo esto indica que hay razones, tanto de cambio de mineralogía, como restricciones ambientales o expansiones, que hacen que los requerimientos de agua sean mayores. Y por eso que tenemos proyectos
de desalación, como los de Quebrada Blanca, como los de Distrito Norte del Codelco, como el de Spence, que está por entrar en operación, como el de Labra, como el Lomas Valla, que tiene que ver con cambio de mineralogía, principalmente. Y en otros casos, por expansiones o restricciones ambientales, tenemos el de Coyahuasi, el de Escondida, el de Candelaria, el de Pelambre. Es decir, todos estos elementos se conjugan para poder fundamentar que nuevos proyectos acojan plantas de desalación como la única forma sustentable de poder seguir creciendo y de seguir operando en algunos casos. Bueno, como mencionaste, Francisco, ¿cierto? Casi 80% en algunas faenas, a nivel agregado, más del 72%, es una tasa de recirculación muy buena. ¿Se pueden hacer mejoras en este aspecto? Por supuesto, siempre se puede, pero ya los costos marginales son crecientes, en el fondo, crecen más que directamente proporcional, por lo tanto, yo diría que aquí se puede hacer algo más, pero es mucho menos que lo que se puede hacer si es que generamos otra fuente como la desalación. Siendo así, y tomando en cuenta también los cambios en la disponibilidad de agua continental, que es un hecho cierto, desde el año 2000 que, por ejemplo, el río Loa está agotado, las aguas subterráneas, los acuíferos disminuyen su nivel en todas partes, la tercera, segunda región, y la cuarta también. La antigüedad de proyecto hace que sus permisos también deban ser revisados y hay nuevas condiciones para la evaluación. Todo esto hace que se estrese más la capacidad de obtener agua continental, que por supuesto además compite, al mismo tiempo que disminuye, compite con otros usos que debiesen tener prioridad, por supuesto, como el consumo humano. Además están los cambios normativos, ¿cierto? Los cambios normativos como los que han habido en años anteriores, que por ejemplo, la moción del año 2013, 9185-08, que dice que es uso obligado de agua desalinizada para las extracciones sobre 150 litros por segundo. Después hay otra que dice que se debe usar agua de mar cuando no exista agua suficiente para los otros consumos, ¿cierto? Todo bastante razonable. Y últimamente está la segunda moción de lo que sería la regulación de las plantas desaladoras. Aquí tomé un resumen de nuestros amigos de ACAES, esperando que esta segunda versión sea muy provechosa, muy conveniente para el desarrollo de la industria. Nosotros necesitamos, como desarrolladores y los usuarios finales también, de que haya reglas del juego, de que haya normativa, que haya regulación. Necesitamos que los trámites sean razonablemente más cortos. Necesitamos que la regulación técnica sea exigente, porque queremos una sustentabilidad, o sea, queremos una desalinización sustentable, queremos que se haga bien. En lo particular, nosotros hemos empujado, y personalmente me ha tocado empujar también porque la regulación que se obtenga finalmente para las plantas desaladoras haga distinciones entre los proyectos muy grandes, como todos los que vemos, y los proyectos muy chicos que vendrían siendo, por ejemplo, proyectos de menos de 50 litros por segundo, que no tengan que pasar por los mismos procesos permisivos, sino que exista una especie de estandarización de los permisos que permita que los proyectos más pequeños, que son para comunidades, que son para pequeñas faenas, que son para pequeños productores de cualquier tipo de industria, pasen por un proceso de permisos que sea razonable y que no terminen siendo los costos de los permisos los que hagan inviable un proyecto en particular. Bueno, entonces, tomando en cuenta el aumento de la necesidad de agua, la escasez del agua continental y también el desarrollo tecnológico, podemos concluir fácilmente, digamos, y ya es un hecho de la causa, que el mar es la fuente principal de agua para la minería del futuro. Y tanto el uso de agua de mar como agua cruda, ¿cierto? En forma directa, como lo demuestran el proyecto Centinela, Tucoya, y agua de mar desalinizada, como muchos proyectos ya hay y como se está prontamente entrando en producción el de Spence. Las ventajas o desventajas son elementos muy técnicos del proceso minero que se podrán evaluar. Ya existe suficiente historia como para poder llegar a esa conclusión. Supongo que también tiene mucho que ver con el tipo de mineral, pero en definitiva, en términos gruesos, ambas opciones son totalmente viables y se están aplicando. Bueno, ¿qué pasa en el norte? ¿O qué pasa primero en el planeta? Este es un dato ya casi de cultura general. Ojalá que todo el mundo lo dominase desde los niños, digamos, en el colegio. El agua en el planeta, ¿cierto? Es
es dominante y es prácticamente casi toda salada, ¿cierto? Son 2,5% solamente el agua dulce y un porcentaje muy bajo de esa agua dulce es la que está disponible. Por lo tanto, tarde o temprano la humanidad iba a tener escasez de agua. ¿Ah? Y con el cambio climático lo está teniendo anticipadamente, puesto que la distribución del agua dulce que usamos y que te contra usamos en el fondo, más encima se está distribuyendo de manera muy, muy poco uniforme. Y si tomamos en consideración la situación del norte, ¿cierto? Y cómo se consume el agua en el norte, claro, la minería es mayoritaria, es mucho más importante que en el resto de las regiones, tanto en la segunda, en la tercera como en la cuarta región. El uso del agua en minería es muy relevante y por lo tanto no existen fuentes alternativas que se puedan considerar más allá que el mar. Incluso hay falta de agua para otro tipo de usos como el agua potable, ¿cierto? Y por eso vemos que hay ciudades como Antofagasta que tienen prácticamente ya, van hacia el 100% del uso de agua potable, o Mejillones, o Tocopilla, una parte importante de Copiapó, etcétera, Caldera, y para allá va a seguir. Bueno, y respecto a la viabilidad o no de la desalación para las faenas mineras, y digo para faenas porque hay que individualizarla, por supuesto que no es el mismo caso para todas. Existen faenas mineras que están muy cerca de la costa y a poca altura, por lo tanto se hace bastante más fácil la evaluación de usar o no agua desalinizada. Eh, hay casos particulares como Mantos Blancos, claro, que está a solo menos de 60 kilómetros y menos de 1000 metros de altura, pero usa muy poquita agua, 150 litros por segundo, por lo tanto le conviene comprársela a un tercero, y es lo que hace. Pero existen otras que están muy lejos, como escondidas, ¿cierto? Aquí arriba, a 150 y tantos kilómetros y más de 3000 metros sobre el nivel del mar, que a pesar de lo lejos, sí le convino llevar agua desalinizada a su faena. Es decir, existen distintas situaciones, pero este gráfico muestra que en un extremo y en otro se puede hacer. Lo mismo pasa en la región de Atacama, donde bueno, las plantas desaladoras están proliferando primero en los lugares más cercanos a la costa y en las menores cotas, pero hay estudios que demuestran que sería posible llevar agua también desalinizada a las mineras que están mucho más arriba, a pesar de que sería un costo altísimo. Hay casos donde sí se puede justificar. En general, se estima que el costo de la desalación implica como entre un 10 y un 15% del costo de la producción del mineral. Como ejemplos de uso de agua cruda, de mar o mar cruda directa en la minería, ya los mencioné, está Centinela, está Sierra Gorda también, y como ejemplos de agua desalinizada, ¿cierto? Agua convertida en dulce, hay muchos proyectos que están en operación, hay varios en construcción, como Spence, que está pasando ya a operar, y hay varios proyectados, como la de Codelco, por supuesto, entre otras. En general vemos que la proyección va creciendo a niveles de triplicar prácticamente los niveles de agua desalinizada disponibles en la minería, y aquí no estamos viendo los proyectos que son de agua potable, porque falta aquí, por supuesto, Antofagasta, Las Chimbas, falta Tocopilla, falta la planta de Nueva Atacama, prontamente la planta esperamos, de Coquimbo. Bueno, ¿cómo se contratan los proyectos de desalación o el suministro de agua en la minería? Bueno, es muy similar a lo que se hace en general en proyectos mineros. Existen los BOT, los BOOT, los EPC, los EPC Management, los DBO, etcétera. Existen distintos modelos que van a ser seleccionados de acuerdo a las necesidades de cada cliente, pero la industria ya está muy desarrollada en el fondo y es capaz de ofrecer todas las opciones. No creo que valga la pena pasar a revisarlas, pero así se está haciendo, y normalmente en el mundo los BOT, los BOOT son los que dominan, y estamos llegando en algunos casos a niveles de costo o de precios, más bien dicho, incluyendo todos los costos y incluso la amortización de la inversión en valores cercanos a los 40 centavos.
Así es que solo hay un buen augurio respecto al costo de la desalación, y eso se está también reflejando en la realidad en los proyectos en Chile. Bueno, ¿qué pasa con el medio ambiente? Otro ítem muy relevante cuando se habla de desalación, ¿cierto? Es bueno repasar que en el mundo hay más de 20.000 plantas desalinizadoras, y el 45% de estas plantas más o menos en su volumen son de agua de mar. Esto es cultura general también a esta altura, es decir, todo lo que signifique sacarle sal al agua, digamos, desalinizar, se puede hacer a partir de cualquier agua y se hace a todo nivel, prácticamente en todas las industrias. En muchos procesos productivos, la desalinización es algo súper común y se hace por osmosis inversa. Y les puedo decir, no sé, en Chile probablemente hayan 2.000, 2.500 plantas de osmosis inversa, y algunas poquitas de agua de mar. Como dice ahí, en Chile deben haber unas 24 y un poco más plantas de desalinizadoras de agua de mar de 50 litros por segundo para arriba, pero pueden haber fácilmente otras 40 o 50 de volúmenes más pequeños. Con lo que está entrando en producción luego, esos 8.000 litros por segundo que tenemos actualmente deberían estar en torno a 10.000, y sumando la capacidad proyectada deberíamos estar sumando cerca de 25.000 en algunos años más. ¿Qué es la desalación al final? La desalación, para poder explicarlo de manera muy simple, es repetir el proceso natural de la lluvia. La lluvia es la desalación natural. Y si sumamos todas las plantas desaladoras del mundo combinadas, podemos comparar que equivalen a menos de un 2000avo o 2000avo aparte de lo que es la desalación natural producto de la lluvia. O sea, el proceso de desalación natural es equivalente a más de 2000 veces todas las plantas desalinizadoras que hay instaladas en el planeta, para que tengan una idea. Y cuando entramos a los conceptos del diseño, por ejemplo, las captaciones de agua de mar son procesos altamente complejos y estrictos para poder determinar cómo se hace una captación de agua de mar y posteriormente la devolución de agua de mar. Existen estudios que son muy complejos, que son muy detallados. Existe la definición, por ejemplo, de la línea base, que es con la cual se va a comparar después el proyecto cuando esté operando, como un parámetro, ¿cierto? Y esto hace que, por un lado, que los proyectos grandes estén muy protegidos desde el punto de vista ambiental, pero también por otra parte hace que los proyectos pequeños, imagínense un proyecto de 100 millones de pesos para abastecer a, no sé, 100 familias, por poner un número, es imposible que pueda llevar a cabo este tipo de proyectos porque superaría los presupuestos del proyecto en sí, los puros permisos, los puros estudios. Pero para proyectos grandes son altamente justificados y se hacen bien. Por ejemplo, un caso que es muy técnico, pero que es bien interesante de saber, es cómo se hace la captación de una planta desaladora. No se hace en cualquier punto. Hay muchas consideraciones para poder definir dónde se debe captar agua de mar. Y uno de ellos es la determinación de la termoclina, que es el punto donde hay menos efecto de la luminosidad y por lo tanto menos crecimiento de algas, y hay un cambio de temperatura bastante importante, que hace que ese punto sea el ideal para captar agua. Y se da la circunstancia o la característica que es muy buen punto desde el punto de vista del pretratamiento por la calidad de agua que se va a obtener, y también es muy buen punto desde el punto de vista ambiental. Y respecto a la disposición de salmuera, algo que es muy llamativo y que preocupa a mucha gente, nosotros los que nos movemos en esta industria estamos muy tranquilos porque de partida reconocemos en el mar una fuente de agua muy sustentable por su abundancia, pero también porque la desalación ha llegado a niveles de desarrollo tales que hoy día es un proceso muy limpio y muy poco contaminante. En Chile, en particular, no existe una regulación respecto a la disposición de salmuera, pero se usan los estándares o los parámetros europeos y australianos. Antes más el europeo, ahora más bien el australiano. Y el australiano es muy exigente. A pesar de los australianos tener un océano gigante comparado con el mar Mediterráneo, definieron una norma que es doblemente más estricta que los europeos y que tiene que ver con el porcentaje de aumento de salinidad que se puede dar en la zona de influencia. Y la zona de influencia es el área que está determinada por el punto en que la mezcla se produce.
Y en Chile, los proyectos que están operativos y algunos otros que están en estudio, esa mezcla se da a menos de 15 metros, 14 metros el más lejos que se ha encontrado. Es decir, entre 5 y 15 metros es la zona donde la variabilidad o el aumento de salinidad del mar donde recibe la salmuera aumenta más de un 5% que la salinidad del mar. Algunos mitos sobre la desalación. Voy a poner aquí los más, digamos, llamativos. Por ejemplo, el número 1 dice la salmuera puede hacer que el mar sea demasiado salado, ocasionando la muerte de la fauna. Bueno, la salmuera es solo un 6% salinidad, más o menos, en relación al 3,5% salinidad que tiene el mar. Es decir, no es un flujo de agua mucho más salado, es agua un poco más salada. Y como les dije antes, en la zona de influencia, la diferencia de salinidad es en un espacio muy, muy, muy determinado que afecta, aumenta la salinidad, pero aumenta o mueve la salinidad no más que lo que la mueve en algunos casos la misma evaporación por aumento de temperatura. Y en general las especies están acostumbradas a eso, están preparadas para eso. Además, dice... Estamos a un minuto, Ivo. Perfecto, esta es la última slide. La salmuera es tan tóxica que elimina toda vida marina alrededor. Bueno, en los planes de vigilancia y de seguimiento, comparando con las líneas bases de los proyectos que están vigentes en Chile, que es información pública y todos lo pueden mirar, se demuestra que incluso en la mayoría de los casos hay aumento de vida en la zona de influencia y no disminución de vida. Después dice, la salmuera lleva productos químicos tóxicos. Eso no es cierto. Quizá antiguamente se hizo algún mal tratamiento químico y se disponían estos químicos en el mar, pero en la actualidad solo se usan químicos biodegradables de grado alimenticio y en muy bajas concentraciones. Es decir, lo mismo que consumimos en el agua potable es lo que se usa para el agua desalinizada. Y si se usan algunos químicos en el pretratamiento, por ejemplo, un floculante, coagulante, estos son eliminados normalmente en los procesos de relavado o los sistemas DAF. Si se hubiese que descargar algo al mar, cumpliría por lejos con la exigencia del DS90. Por último, la desalación es muy cara, y consume mucha energía. Bueno, eso es un mito que se ha ido rompiendo muy rápidamente. Hoy día la energía que se requiere para desalinizar ha bajado 10 veces respecto a los últimos 30 años. Y el principal costo en realidad, y ahí quizá la confusión, tiene que ver con transporte, que puede llegar a duplicar o a multiplicar por 5 el costo mismo de la desalación. Es decir, en un proyecto lejos, a mucha altura, la desalación en sí misma puede ser una quinta parte de lo que es el costo total de llevar agua a ese punto. Y el consumo de energía es muy bajo. Para tener una referencia así doméstica, es como un noveno de la energía que gasta una casa en electrodoméstico y en luz. Es decir, sumando ese pequeño ítem adicional, esa casa podría tener esos 600, 700 litros que requiere al día con un costo de energía muy, muy bajo. Y en Chile además se tiende a usar cada vez más energía renovable. Por lo tanto, el tema de energía yo diría que si bien no es algo que va a ser despreciable nunca, es algo que no tenemos que considerarlo como un problema. Como conclusiones, rápidamente, la minería chilena necesita más agua por los cambios de la mineralogía, de las menores leyes, además de la expansión y los cambios normativos, ¿cierto? Está clarísimo. Desde el punto de vista técnico, el uso de agua de mar directa o desalinizada en los procesos mineros está totalmente validado. En la mayoría de los casos, el uso de agua de mar en faenas mineras es viable económicamente, aun cuando esté lejos y a mucha altura. La gran capacidad del mar para ser una fuente sustentable está comprobada, tanto por su abundancia como por la posibilidad de utilizar diseños medioambientalmente seguros. Y para finalizar, la oferta de agua en el norte requiere ser ampliada a través de nuevas fuentes de agua, no solo para la minería, sino que también para el consumo humano, industrial y agrícola. ¿Se necesita más agua en el norte? Sí. ¿Son las plantas multipropósito una solución? Por supuesto que sí, y es algo que estamos empujando y que creemos que debiese ser considerado como una de las soluciones más importantes para poder contar con agua y no tener que estar dependiendo de las fluctuaciones producto de la sequía u otro evento.